Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. ¿Se acuerdan que después del partido con Uruguay se comentó y se habló de que a Gian Ferrari no lo habían dejado entrar al camerín de los jugadores o se le había invitado a retirar del camerín? Ya. Lo que me dice mi fuente es que Gian Ferrari desde que llegó su primera charla fue: ahora sí se van a hacer las cosas bien. Cuando alguien dice eso, ¿qué quiere decir? Que todo lo que se ha hecho es malo. Incluso supongo que hasta la clasificación al mundial. Y después les dijo: acá todo el mundo me va a demostrar en la cancha, porque si no, no viene más. Y, o sea, de la manera como Gian Ferrari ustedes lo conocen, ¿no? Un tipo imponente, un tipo incluso déspota, e incluso que no tiene, que su mejor versión no son los modales. A lo que obviamente tú, al ir a un equipo, a una selección, donde hay jugadores mundialistas, donde hay jugadores que ya tienen una carrera, ir de esa manera tan agresiva, a veces te ganas la antipatía de los jugadores, es normal. Como en el trabajo también, ¿no? Cuando viene un jefe a tener una charla y te habla de esa manera, obviamente te va a llegar. O sea, así es, gente, como lo acaban de ver, y es que el día de hoy se acaba de hacer viral una entrevista en donde Óscar Ibáñez habla de la situación de la selección peruana de fútbol, un detalle que muchos pues obviaron e inclusive también muchos criticaron en su momento. ¿Y exactamente a qué me refiero con esto? Bueno, Óscar Ibáñez sabemos que tuvo su tema en la selección peruana de fútbol, pero específicamente ¿por qué salió a declarar? Porque él habló de que técnicamente lo sacaron de la selección porque Gian Ferrari no lo quería. Decir que ya se sabía desde que llegó Gian Ferrari que Ibáñez no iba a continuar sin ningún tipo de prácticamente requisito, o mejor dicho, sin ningún tipo de razón para sacarlo, porque en teoría los dos últimos entrenadores después de Ricardo Gareca, Ibáñez fue el más regular y el que tuvo mejor porcentaje de puntos. Pero que hay un detalle principal que quizá muchos no sabían, y obviamente hace falta meter la idea. Bueno, el detalle está en que actualmente hay un tema, y es que a Óscar Ibáñez se le hizo un contrato pequeño, es decir, por partidos, lo cual renegociar el contrato haría de que prácticamente se tenga que hacer una gran inversión en él. Y es por esa razón de que Gian Ferrari simplemente no quería continuar con esto, porque sabría y es consciente de que se pondría a renegociar el contrato. Entonces, tener que renegociar un contrato no va a ser gratis ni barato, porque sabemos que hay intereses de por medio, y la Federación Peruana de Fútbol actualmente no tiene los recursos para poder administrar este tipo de gastos. Y por esta razón es por la que Gian Ferrari apostó por un entrenador interino que técnicamente le saldría gratis a comparación de usar un entrenador con más nombre, y más que todo lo hacía porque la Federación Peruana de Fútbol no tendrá partidos oficiales hasta prácticamente que acabe el Mundial y todas las fechas FIFA posibles. Por esta razón es que se está teniendo en cuenta esta decisión, es decir, que prácticamente estuvo usando los pocos recursos para que la selección peruana de fútbol pueda mejorar bien en ese punto que quizá muchos no lo consideraban, por el mismo hecho de que la selección estuvo atravesando un problema crítico financiero. Recordemos que esto es importante mencionar: un problema crítico financiero es real dentro de la selección. La selección sí estuvo atravesando un problema crítico financiero que, a ver, quizá no muchos sabían, pero la selección no está en su mejor momento actualmente, ni económicamente, ni siquiera está cerca de lo que fue en algún momento la selección peruana de fútbol. Por esa razón es la cual se viene hablando acerca de la salida de Óscar Ibáñez. En realidad no fue algo, digamos, hecho para poder pensar en que este entrenador no estaba hecho para la selección, sino que sería prácticamente hacerle un contrato nuevo con diferentes condiciones y un pago que la Federación Peruana de Fútbol en su momento no tenía. Y por esa razón es que Gian Ferrari apostó por técnicamente un entrenador interino, y aparte se puede considerar de que inclusive Manuel Barreto va a seguir en la selección peruana de fútbol. Lo más probable es que continúe inclusive
tenga malos resultados en sus siguientes amistosos o inclusive, todos los temas que vienen. Pero claro, esto solo es una teoría, porque realmente se tiene que ver bien cuáles son los intereses de la Federación Peruana de Fútbol, pero está más que claro que Jan Ferrari, si ve resultados positivos, y aparte también si es que se tiene que priorizar los recursos, porque recordemos, todo el 2026 no va a haber fútbol para la Selección Peruana de Fútbol, no van a haber partidos interesantes que realmente tengan relevancia, solo partidos quizá amistosos, posiblemente con selecciones o inclusive también con clubes, dependiendo del tema. ¿Y para qué es esto exactamente? Bueno, para poder verificar cómo le va a la selección y que no pierda más que todo el ritmo, porque la eliminatoria recién va a comenzar en 2027 y técnicamente Perú tendría que hacer hasta lo imposible para ya poder tener un recambio importante. Por esa razón es que se está considerando el recambio generacional que muchos estuvieron pidiendo, porque este cambio prácticamente se está haciendo desde cero y la selección merece obviamente comenzar este proceso de una vez por todas, un proceso que fue muy cuestionado en su momento y que de hecho casi nadie lo quiere, porque algunos tienen miedo a que la selección no funcione como esperaban, o inclusive también llegar a tener esos problemas que muchos tienen con la selección, como por ejemplo llegar a perder el voto técnicamente de confianza de los jugadores, porque a ver, sabemos que en cada grupo se va a armar siempre los líderes, los camerinos, partidos, entre otras cosas más, que ya se han visto dentro de la selección. A ver, no es un secreto pensar que la Selección Peruana de Fútbol ya está atravesando todo esto y que ya se pudo ver algunas cosas importantes dentro del campo, como por ejemplo que existan los jugadores históricos que no querían soltar la Selección Peruana de Fútbol y entre otras cosas más, que ya no es un secreto, que es algo que técnicamente es oportuno de mencionar, porque la selección es una entidad que obviamente tiene sus propios intereses de mejorar el fútbol peruano. Sin embargo, ¿qué pasaría si es que esto no se toma con la medida necesaria? Es decir, que si no se toma con la responsabilidad adecuada, la selección simplemente estaría al borde del colapso, porque simplemente estaríamos hablando de grupos con intereses que obviamente sean diferentes a los de mejorar la selección, y por esa razón es que la selección se tiene que mencionar con un flujo importante de intereses compartidos, es decir, de que puedan mencionarse como una selección que obviamente está haciendo un trabajo que se tiene que aplaudir o mejorar. Sin embargo, esta no es la situación. La Selección Peruana de Fútbol sí tiene intereses de por medio y son personales, tanto como el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y los jugadores que están viendo su propio pellejo, pues no hay una entidad ética o algo que pueda, digamos, regularizar este tipo de decisiones. Es por esta razón de que las decisiones radicales que se están tomando de por medio de cambiar a los jugadores de una vez por todas, inclusive si es que eso importa sacar a jugadores históricos de la selección, está tomando fuerza. A ver, sabemos que es muy difícil comenzar y hacer todo este cambio, va a doler un poco al principio porque la gente quiere resultados rápidos, pero el tiempo le podría dar la razón a la Selección Peruana de Fútbol si es que este proceso continúa y si que este proceso se logra hacer como todos esperan, porque sabemos que la selección al fin y al cabo es lo que todos prácticamente quieren, tener una selección que pueda ser una selección poderosa, una selección que ya muchos conocen, que en su momento se podía hablar de una selección que era importante en Sudamérica, porque Perú fue a ser una de las selecciones más poderosas de Sudamérica en su momento, estando en el ranking FIFA top 10, que esto no es cualquier cosa. El top 10 es muy importante de mencionar, porque estaríamos hablando de una selección no solamente mundialista, sino una selección con bastante propósito de mejora. Pues esto no se ve todos los días y es un puesto histórico y nadie se regala este puesto de la nada. Es decir, que para estar ahí es porque te lo tienes que ganar, y por esa razón la Selección Peruana de Fútbol técnicamente fue una gran apuesta en la mejora que tuvo en su momento, y ahora se tiene que replicar todo eso como prácticamente lo manda, como la historia siempre ha permitido de que Perú pueda salir adelante de sus problemas. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Ya sabes, traemos contenido todos los días.